Muy buenos días, mi nombre es Mariana Valencia Pérez y hoy les vengo a hablar sobre la embriología del sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Función del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene la función de relación, ya que, como la palabra lo indica, relaciona las funciones y los estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través de este sistema central, como por ejemplo, el movimiento del lado izquierdo, razonamiento, lógica, el movimiento del lado derecho, sentido musical y arte. El cerebro. El cerebro está compuesto por más de 1.000 millones de neuronas, algunos grupos específicos de ellas, trabajando en conjunto, nos dan la capacidad para razonar, para experimentar sentimientos y para comprender el mundo. También nos dan la capacidad para recordar cantidades diversas de información. Los tres principales componentes del cerebro son el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. Este es el encéfalo. La corteza cerebral es la porción externa del encéfalo, también llamada materia gris. Genera los pensamientos intelectuales más complejos y controla los movimientos corporales. El encéfalo está dividido en el lado izquierdo y el lado derecho, que se comunican entre sí a través de un delgado tallo de fibras nerviosas. Las circunvoluciones y los surcos incrementan la superficie del cerebro, lo que nos permite tener una considerable cantidad de materia gris dentro del cráneo. Componentes principales del cerebro. Encéfalo. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas dura madre, plamadre y aracnoides. El encéfalo consta de tres partes más voluminosas: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y otras más pequeñas. En su interior hay ventrículos cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo. Cerebelo. Está situado detrás del cerebro y es más pequeño. Tiene forma de una mariposa con las alas extendidas. Por fuera tiene sustancia gris y en el interior sustancia blanca. Esta presenta una forma absorbente, por lo que se llama el árbol de la vida. Es el centro coordinador de los movimientos. Coordina los movimientos de los músculos al caminar y realizar otras actividades motoras. El tallo cerebral. Es fundamental para la supervivencia porque conecta el cerebro con la médula espinal. La parte superior del tallo cerebral se conoce como cerebro medio. Justo debajo de este se encuentra la protuberancia y debajo de esta el bulbo raquídeo. La corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está conformada por fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y nos rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Existen tres clases de corteza cerebral. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto.
Además, existen 6 capas de la corteza cerebral. Estas son: capa molecular o capa plexiforme. La capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de moléculas que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comusurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Baillarger. Capa piramidal interna. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Baillarger. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluyen células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. La corteza cerebral posee 5 neuronas importantes para el sistema nervioso, las cuales son: células piramidales. Son las células más grandes. Esto es debido a la forma de su cuerpo, la mayoría miden entre 10 y 15 micrómetros. Hay células piramidales gigantes que son las células de Betz, cuyos cuerpos miden hasta 120 micrómetros. De Martinotti. Son pequeñas células multipolares presentes en todos los niveles de la corteza. Células horizontales de Cajal. Son pequeñas células fusiformes orientadas horizontalmente, las capas más superficiales de la corteza. Células granulares. Las células granulosas son las células más pequeñas que se encuentran en el encéfalo y son un tipo de neurona extremadamente pequeña. Muchas gracias.